Bien, bien. Buenos días, Juan, ¿me escuchas? Sí, doctor, logro escuchar. Bien. ¿Qué hora tienes tú? 6:43 es doctor. En un minuto empezamos entonces. ¿Cuántos han ingresado? Unos alrededor de 37 a 37 muestra la computadora. Bien. Bueno, yo creo que empezamos. A ver. Bien, demos inicio entonces, Juan. Me apagas el micrófono. Está bien, doctor. Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio otra vez a la segunda presentación de síndrome coronario. Un pequeño recuerdo de la exposición anterior. La evaluación del paciente en un paciente con síndrome coronario, con problema con coronariopatía, está basado principalmente en tres pilares que son la interrogación o anamnesis, exploración física y el electrocardiograma. Ya hablamos con detalle de la anamnesis. La correcta realización de esta hace que nosotros ya podamos identificar signos de isquemia en forma temprana, ¿no? Con esta, haciendo una anamnesis correcta inmediatamente después de una realización de la exploración física, hacemos un electrocardiograma en el cual ya hemos visto y vamos a volver a ver los hallazgos que nos informan de isquemia, lesión, necrosis, ¿no? Este diagnóstico temprano hace que nosotros podamos tomar medidas terapéuticas tempranas que pueden significar la vida del paciente. De ahí les digo que no es exagerar la importancia aquí, al inicio del interrogatorio. Un interrogatorio bien realizado nos lleva a hacer correctamente todos los otros procedimientos. Vamos a ir ahora hacia exploración física, ya hablamos de la anamnesis. En exploración física, como en todo, vamos a utilizar nuestros instrumentos que son la inspección, palpación, percusión, auscultación. En este caso, vamos a empezar por la determinación de los signos vitales, ¿no? Que es el inicio de la exploración física, pero antes ahí evaluamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el porcentaje de saturación de oxígeno, peso, talla, etc., ¿no? En la exploración física nosotros ya a la inspección hacemos el primer contacto con el paciente, observando ya sus características que vamos a detallarlas después, ¿no? Procedemos después a realizar, analizamos el estado general, cómo se encuentra, hay sudoración, la palidez, la piel fría, ¿no? Realizamos una auscultación y haremos también un detalle, los hallazgos que podemos encontrar, taquicardia irregular del ritmo, presencia de tercer, cuarto ruido, frote pericárdico, etc. Y no solo hacemos la exploración auscultatoria del corazón, sino también de la área pulmonar, la repercusión de una falla cardíaca importante en los pulmones es inmediata y ahí vamos a encontrar y buscar estertores crepitantes que nos hablan ya de una insuficiencia cardíaca. También hemos visto que la evaluación de los pulsos es importante. Luego vamos a estar viendo con detalle esto. Entonces, en la inspección general, nosotros ya observamos un paciente angustiado, ¿no? Con datos de una respuesta adrenérgica o colinérgica de acuerdo al paciente. El paciente refiere el dolor e incluso manifiesta con un puño cerrado que el dolor el puño en la región esternal. Entonces indica que el dolor, ya dijimos las características de ser opresivo, con las irradiaciones correspondientes a la región cervical, al miembro superior izquierdo, principalmente al borde interno del brazo, antebrazo y las manos, etc., ¿no? Entonces, ya nosotros en la inspección general observamos esto.
podemos encontrar datos de respuesta o predominio de respuesta vagal o predominio de respuesta adrenérgica. Ya vamos a ver con detalle. Finalmente, cuando ya el paciente está en un estadio avanzado con compromiso importante de la función cardíaca ventricular, puede estar en un síncope o un estado de shock. Vamos a evaluar con un poco más de detalle la respuesta a un infarto o una lesión isquémica. El miocardio puede ser colinérgica o vagal, o puede ser adrenérgica. En el infarto agudo de miocardio con respuesta colinérgica o estimulación vagal, nosotros podemos encontrar que el paciente tiene cialorrea, se encuentra nauseoso. A la exploración física de pulmones encontramos un broncoespasmo. La frecuencia cardíaca en este caso sí está disminuida, tiene una bradicardia que posteriormente vamos a observar que puede ser sinusal o puede haber incluso bloqueo, ya dijimos antes, ¿no? Esto lleva a un bajo gasto cardíaco y a una vasodilatación periférica. Todo esto contexto, la vasodilatación periférica, el bajo gasto lleva a aquí dice aumento, es una disminución de la resistencia periférica y a una hipotensión arterial. Cuando esta hipotensión es importante, lleva al síncope, shock. En fin, puede haber una respuesta adrenérgica, ¿no? Colinérgica predominante en infartos, en el infarto de miocardio. Esta se debe a la secreción de catecolaminas, las cuales aquí se llevan a una constricción vascular que se muestra por palidez, hay diaforesis, piloerección. La frecuencia cardíaca en este caso sí está incrementada porque la respuesta es adrenérgica. Hay una taquicardia que si evaluamos por un electrocardiograma podremos encontrar taquicardia sinusal, pero también podríamos encontrar arritmias extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular. El gasto cardíaco, recuerden que en el otro del principio era bajo, aquí puede estar inicialmente aumentado, normal o incrementado, ¿no? Posteriormente vamos a ver que disminuye de acuerdo al compromiso de la función miocárdica. Acá sí hay vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica más el aumento en la frecuencia cardíaca, a la taquicardia sinusal, lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces la presión arterial inicialmente puede estar elevada. Digo inicialmente porque si el compromiso isquémico es mayor, pues va a bajar la función cardíaca y automáticamente la presión también hasta llevar a una hipotensión, tal cual en el otro. Bien. Entonces, aquí vamos a primero hablar de la palpación. La palpación nos da poca información, ¿no? Pero bueno, aquí sí, palpando el área cardíaca, el ápex o la punta del corazón, el ápex cardíaco, podemos encontrar algunas alteraciones como una discinesia ventricular. Se puede palpar como un levantamiento telesistólico o un doble golpeteo, doble levantamiento apical que puede hablarnos de una disfunción. Esto se da cuando hay una alteración, la contractilidad del ápex, que en ese caso sí se puede manifestar con este doble levantamiento apical. Podríamos encontrar un frémito sistólico, ¿no? ¿Qué es esto? Es cuando hay una ruptura del músculo papilar por la isquemia o el septum interventricular está roto, hay entonces un flujo arteriovenoso, más bien un cortocircuito arteriovenoso que puede manifestarse con ese frémito sistólico o la ruptura del músculo papilar que puede llevar a la regurgitación mitral, a la insuficiencia mitral importante, que también podríamos palparla si es de severidad, ¿no? Cuando el infarto es masivo, es transmural, podríamos encontrar una pulsación
presistólica, a la vez auscultando un cuarto ruido, ¿no? Las dos cosas. Bueno, la palpación del pulso además nos informa, aparte de la frecuencia cardíaca, nos puede informar sobre el volumen sistólico. Cuando es hipocinético, o sea, el pulso de poca magnitud, apenas palpable, aparte con una frecuencia elevada, taquicárdico, taquisfígmico en este caso, entonces refleja el pulso hipocinético un volumen sistólico reducido. Quiere decir que estamos con una falla ventricular izquierda importante, ¿no? Y ya se ha manifestado por la detección del pulso hipocinético. Pero también podemos encontrar un pulso alternante. ¿Qué es esto? Un pulso con intensidad normal, ¿no? Un pulso y de repente alterna con pulso de baja intensidad. Entonces, esto nos hace hablar, nos hace pensar en una disfunción ventricular izquierda severa, que es la famosa insuficiencia cardíaca que veremos en el próximo tema, ¿no? Entonces ya fíjense que el solo hecho de detectar el pulso y además la inspección ya nos está dando datos positivos para nuestro diagnóstico. Esta clasificación rápidamente vamos a ir de la severidad del compromiso de la función miocárdica, desde el tipo 1 de Kilip-Kim al tipo 4, ¿no? Vamos a correlacionarlo la definición tipo 1, dijimos que la auscultación no solo del corazón, sino pulmonar, nos puede hacer, buscamos la presencia de estertores. Tipo 1 no hay estertores, tipo 2 sí hay estertores crepitantes, que es una falla, un dato de insuficiencia cardíaca, insuficiencia ventricular izquierda predominantemente, menor en los campos pulmonar, menor al 50%. En el tipo 3, cuando este es mayor del 50%, en el choque ya básicamente ya casi no hay auscultación, hay cianosis discreta, bueno. La mortalidad aquí, como ven, se incrementa del tipo 1 al tipo 4 de un 1 a 8% hasta 80-100% en el tipo 4. Bueno, aquí, la auscultación. De hecho, que después de anamnesis, inspeccionar, palpar el ápex, palpar el pulso, ¿no? Nosotros procedemos a la auscultación. De la auscultación vamos en búsqueda de fenómenos normales y anormales. Primero, la frecuencia cardíaca, vamos a encontrar una taquicardia, un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, aparte del primer y segundo ruido, que es el hallazgo en una exploración física auscultatoria normal, podemos encontrar un tercer ruido, que ya nos está indicando que hay disfunción ventricular. El tercer ruido, recuerden que se debe a llenado ventricular rápido. Y cuando hay compromiso de la función diastólica por necrosis, entonces este puede ser manifiesto. Se puede auscultar un tercer ruido, ¿no? Y no solamente podemos auscultar un tercer ruido, también podemos escuchar un cuarto ruido. Entonces, y este cuarto ruido también no es un indicador de una falla, de una insuficiencia cardíaca importante. No solo eso, fuera de la frecuencia cardíaca, un tercer ruido y quizás un cuarto ruido, podemos encontrar un frote pericárdico. Un frote pericárdico que puede que puede sugerirnos la presencia de una inflamación o una pericarditis posterior al infarto, un proceso inflamatorio pericárdico después de un infarto. Bueno, entonces también ya lo mencionamos que podemos hallar la presencia de soplos cardíacos, tal vez un soplo sistólico o lo sistólico, un soplo importante, que nos está haciendo pensar en dos cosas, que puede haber una disfunción del músculo papilar por ruptura de esta, ¿no? Entonces no hay una coaptación en la sístole de las valvas de la mitral, por tanto, hay una regurgitación del flujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda que se manifiesta con un soplo holosistólico, la auscultación. O sea, es un soplo de regurgitación importante. Ya nos está hablando de un compromiso severo de la isquemia.
Pero también mencionamos que este soplo puede deberse a una ruptura del septum interventricular, también por necrosis. De este modo, la sangre de la presión elevada, o sea, de 100 o más del ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho, produciendo este soplo sistólico que verán después con detalle en comunicación interventricular. Bueno, entonces el diagnóstico rápidamente, y ya vimos que para nosotros lo importante es la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Después vamos a ver con detalle, hay procedimientos que pueden ser invasivos o no invasivos que nos llevan a confirmar nuestro diagnóstico. Bueno, vamos a empezar por el inicio. Dijimos anamnesis, exploración física e inmediatamente electrocardiograma. Con estas tres herramientas nosotros tenemos el diagnóstico ya de qué es lo que está sucediendo. Entonces, podemos encontrar no solamente, ya vamos a detallar los datos de isquemia, de lesión, de necrosis, etcétera, pero no solamente podemos encontrar esto, sino con una patología isquémica aguda, como es el infarto de miocárdico, podemos encontrar defectos de la conducción ventricular, ¿no? Aurículo-ventricular. Puede haber un bloqueo de rama izquierda que antes no había. Ya habíamos hecho electrocardiogramas previos, el paciente era su conducción normal y de repente encontramos un bloqueo rama izquierda. Ya nos hace pensar más la sintomatología y los hallazgos de la exploración física de inspección nos hace pensar en un infarto de miocardio, aun cuando no hay el otro. Podemos encontrar arritmias. Dijimos que inicialmente podría haber trastornos de conducción de la aurícula al ventrículo. Si hay compromiso del predominante de la arteria coronaria derecha, de donde sale una rama que irriga el nodo sinusal, entonces podemos encontrar bloqueos aurículo-ventriculares. Podemos encontrar después arritmias, extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares, etc. Pero no solamente esto, sí, en la isquemia, pero también el electro nos sirve para encontrar hallazgos electrolíticos, que vamos a ver después. Bueno, entonces el electro inicialmente pues se toma un electrocardiograma y vamos a ver rápidamente con detalle. Entonces podemos nosotros los hallazgos, vamos a describir en forma rápida, y los hallazgos de isquemia inicialmente. La isquemia puede manifestarse con alteraciones morfológicas de la onda T. Normalmente la onda T o de repolarización tiene una asa ascendente que va elevándose progresivamente, ¿no? Y luego desciende más abruptamente. Pero cuando hay isquemia, esta aumenta en su tamaño de la onda T y aparte las dos ramas son simétricas, ascienden rápidamente y desciende rápidamente. Esto nos está hablando de una T que manifiesta isquemia subendocárdica, ¿no? De acuerdo a la localización de las derivaciones que toma estos cambios, nosotros podemos hablar de isquemia a nivel de la cara inferior, anterior, apical, etcétera, etcétera. Pero esta onda T, en vez de tener esta morfología, puede tornarse aplanada o invertirse, ¿no? Se invierte y se hace una negativa, básicamente, y nos habla de una isquemia subepicárdica, que es manifestación de una lesión transmural. O sea, la onda T positiva, isquemia subendocárdica, plana o negativa de una isquemia subepicárdica, ¿no? Fíjense cómo ya estamos avanzando en esto. Y ahora, no solo la onda T, nosotros tenemos el QRST, sino el segmento ST, y hablamos inicialmente para clasificar las lesiones agudas del infarto miocárdico, la necrosis. Hablamos del supradesnivel del segmento ST, ¿no? Que nos habla de lesión transmural, o el infradesnivel, ¿no?
El infradesnivel de lesión subendocárdica. La otra es subepicárdica, que habla de lesión transmural, y la otra es de lesión subendocárdica. También depende a la localización del infarto. Entonces veremos en derivaciones precordiales si es la cara en B1 a B6, si es la cara anterior, anteroseptal, etcétera, ¿no? Y en la cara inferior veremos las derivaciones D1, D2, D3. Eso verá en detalle en el tema de cardiología, me imagino. Aquí es, bueno, entonces nosotros la lesión de esta, el supradesnivel o el infradesnivel del ST ya nos hace pensar que no solamente hay isquemia, sino que hay lesión, que es el proceso inicial que puede después llevar a la necrosis, ¿no? Entonces, la necrosis está dada después, vamos a ver, por la presencia de onda Q. Entonces, la utilidad del electrocardiograma en síndrome coronario agudo, la elevación del segmento ST más la elevación de marcadores cardíacos que vamos a ver posteriormente, nos habla de un infarto de miocardio, ¿no? Puede ser que no haya elevación del segmento ST, que en la T se haga negativa, hablamos en el ángulo inestable. Pero en este caso sí nosotros tenemos que hacer determinación de los marcadores séricos, y si estas están elevadas, la troponina, como vamos a ver, la creatina fosfoquinasa fracción MB, están elevados, ya no hablamos de un ángulo inestable, sino hablamos de un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y sin onda Q. Así es el electrocardiograma. Entonces después de una rápida anamnesis de exploración física, inmediatamente la realización de esto, observamos ya el ritmo sinusal con QRS, la depresión, el supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, la presencia de onda Q, ¿no? Ahorita vamos a ver el próximo. Hablamos acá. Otro es para volver a mencionar el ascenso de las derivaciones ST, lesión subepicárdica, lesión subendocárdica, ¿no? La onda T, si esta es negativa, no nos habla de una insuficiencia coronaria, que está hablando de una isquemia inicialmente. Subendocárdica cuando es picuda, subepicárdica cuando es negativa. Ya, las alteraciones en el segmento ST, si esta se va para arriba, supradesnivel, lesión subepicárdica, ¿no? Y cuando esta va para abajo, lesión subendocárdica. Pero aquí sí aparece cuando ya esta isquemia progresa a la lesión y lleva a la necrosis del miocardio, la aparición de una onda Q profunda, que apenas es manifiesta en el electrocardiograma normal. Aquí se hace profunda y ancha, entonces hablamos ya de una necrosis. La evolución del electrocardiograma en las distintas fases del infarto agudo de miocardio, ¿no? Esta es inicialmente la onda T. Puede haber cambios de isquemia, que si se hace picuda, vuelvo a repetir, ahí hay isquemia subendocárdica, si esta se hace negativa, subepicárdica, etc., ¿no? Pero los segmentos, la alteración del segmento ST en el infarto agudo aparece inicialmente a los pocos minutos. Se observa en derivaciones que compromete el daño miocárdico, ¿no? Entonces a las horas y empieza la elevación de la onda T, y aparte ya hay disminución del tamaño de la onda R, y aquí ya inicialmente aparece la onda Q, que posteriormente ya evaluando en días, al siguiente día, esta onda Q, se hace profunda y ancha. Entonces ya hay necrosis muy evidente, indiscutible. Bueno, posteriormente esta puede llevar a la normalización del ST en un transcurso de días. El ST se vuelve al mismo nivel y la onda T permanece negativa, que en semanas después puede tornarse positiva la onda T, pero lo que no se borra, lo que no desaparece es esto, la persistencia de la onda Q, así pasa el tiempo que pasa. Es un dato de necrosis.
Ven cómo entonces el electrocardiograma nos lleva a evaluar incluso la evolución del proceso de isquemia a la lesión hasta la necrosis. Bueno, después de hacer el diagnóstico, vamos a ir a los exámenes previos para cuando hay sospecha de un proceso isquémico coronario, ¿no? Cuando ya nosotros por anamnesis, una correcta anamnesis, un dolor opresivo muy sugestivo de angor pectoris o angina de pecho, ¿no? Entonces, con las características que ya los mencionamos, nosotros ya tenemos que estar pensando en esto. La primera herramienta que tomamos es el electrocardiograma, pero cuando el paciente acude ya con el angor pectoris o con la angina ya pasada, o sea, ya refiriendo que tuvo este dolor hace una hora y llegó al consultorio o al servicio de unidad coronaria, podemos tomar el electrocardiograma y esta puede ser normal. Puede que tenga no hay alteración del ST, no hay alteración de la onda T, entonces, pero las características que nosotros hallamos al interrogatorio nos sugieren seriamente que es una angina de pecho, pero encontramos un electro normal. Acá sí hacemos uso de otras herramientas para evaluar este problema. Aquí está la prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo, este paciente que tiene el electrocardiograma normal con datos sugestivos de isquemia por el dolor anginoso que tuvo, le hacemos la prueba de esfuerzo y lo sometemos a un esfuerzo progresivo, que no vamos a ver en detalle ahora. Aumentamos la velocidad y la inclinación de la banda sin fin y observamos los cambios en el electrocardiograma que se pueden presentar. No de ser normal, inicialmente las primeras manifestaciones a veces son cambios en la onda T, se hace plana, se hace negativa, pero ya cuando hay positividad, a veces hay descenso del segmento ST en las derivaciones comprometidas. ¿Qué quiere decir esto? Si el compromiso en la cara anterior, vamos a ver que las derivaciones de B1 a B6 ya van a estar con alteraciones y cambios, etc. Y en la cara inferior vamos a ver que la derivación D2, D1, de ABF también puede tener cambios. Ya nos está hablando de una localización de una falla irrigatoria a nivel de cara inferior, cara anterior, etc., de acuerdo a los compromisos. Bien, entonces esta prueba de esfuerzo la hacemos para evaluar e iniciar el estudio de un paciente con sospecha de patología coronaria. Bueno, antes de eso, deberías mencionar esto. Hacemos después, inmediatamente de hacer un electrocardiograma también, antes incluso de hacer la prueba de esfuerzo de rutina, nosotros tomamos una radiografía de tórax. La radiografía de tórax en el infarto de miocardio es de poca utilidad a no ser que haya un compromiso severo en el hemodinámico. Ahorita les explico. Entonces, generalmente pues no vamos a ver grandes cambios a no ser que haya algún compromiso serio. Una radiografía de tórax normal nos muestra el campo pulmonar derecho, izquierdo, la silueta cardíaca con las distintas porciones, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, etcétera, que en radiología vean con detalle, y las características principalmente el diámetro cardíaco, y hacemos una evaluación del índice cardiotorácico, la relación de este diámetro con la relación de la base del tórax. Y bueno, entonces cuando hay un infarto miocárdico, un compromiso importante, severo de la circulación, podemos encontrar, ¿no?, estos cambios. Ya no encontramos aquí una silueta cardíaca tamaño normal, el índice cardiotorácico es de esta magnitud, hay dilatación importante de la área de la silueta cardíaca, pero no solo eso, la redistribución del flujo, que no es nuestro tema, por ejemplo, el flujo predominantemente se observa en las rayos X, en la radiografía de tórax póstero anterior, o en la tele de tórax, que se observa hacia abajo, ¿no? Estas manifestaciones de circulación vascular. En cambio, cuando hay falla ventricular, falla contráctil, insuficiencia cardíaca,
hay redistribución del flujo, ¿no? El flujo se ve desde el ápice hasta la base. Bueno, entonces ya nos está informando de que hay un compromiso hemodinámico importante. También hay algunos procedimientos que hacemos que son la determinación de técnicas radioisotópicas, ¿no? Utilizamos el tecnesio 99 para evaluar la función cardíaca y evaluar si hay alguna zona de hipocontractilidad que ya estamos hablando. Es en prueba de esfuerzo, isótopos radiactivos, el gamagrama cardíaco, etc. No, procedimientos diagnósticos para observar, para ver si hay áreas incluso que tienen hipoperfusión. Entonces ya podemos decir y evaluar de esta forma la isquemia. Bueno, un estudio no invasivo importante es la ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a hablar más rápidamente de los hallazgos de la ecocardiografía bidimensional, en la cual podemos observar in vivo la función cardíaca. Aquí evaluamos el espesor de las paredes, ¿no? La forma de las cavidades, el tamaño de las cavidades, el volumen de las cavidades, en este caso nos interesa del ventrículo izquierdo, si hay dilatación o está dentro de lo normal. Pero principalmente esta ecografía, nosotros evaluamos la motilidad, el movimiento de las paredes. Cuando hay sístole, esta motilidad, esta contracción de las paredes es uniforme, tanto del septum interventricular, el ápex o la cara anterolateral del ventrículo se contraen en forma uniforme. Pero si hay una disminución de la circulación o una isquemia o lesión, o más si ha habido un infarto, la zona comprometida, por ejemplo aquí el ápex, la punta del corazón, ya se mueve menos o no se mueve. Llamamos entonces zona hipocinética o asinética si no se mueve. Ya nos está hablando de un compromiso severo que pudo haber habido, puede deberse a un infarto de miocardio, ¿no? Fíjense, entonces, esta es una evaluación dinámica de la función cardíaca que nos está hablando del territorio comprometido. Ahora es más complejo, incluso ya hay, es la ecografía de Monroe inicialmente, que se hacía el ecocardio Doppler. El Doppler que evaluamos la velocidad del flujo de las arterias. Vamos a ver insuficiencia cardíaca, cómo evaluamos si esta nos informa de los procesos estenóticos o insuficientes valvulares. Te puede hacer también Doppler ¿no? A nivel de las coronarias, que es un poco más complejo, había que hacer cateterismo, y se ve si hay procesos obstructivos, ¿no? Detectar cortocircuitos, insuficiencias, etc. Dijimos que esta puede ser el Doppler puede ser pulsado, continuo, color, ¿no? Entonces, en color incluso podemos observar los flujos anterógrados que van de la aurícula a los ventrículos, o los retrógrados si es que hay insuficiencias valvulares. Si el ventrículo, la mitral está insuficiente, en la sístole el flujo retrocede hacia las aurículas. Si es mitral, la aurícula izquierda; si es tricúspide, aurícula derecha, que veremos también en la próxima sesión. Y esta incluso la podemos evaluar con estas manifestaciones. Es una detección del flujo del Doppler pulsado o Doppler continuo. Aquí evaluamos la velocidad, etc. ¿no? Bueno, aparte de esto, nosotros no solamente hay una ecotranspercutánea y hay una ecotransesofágica, en la cual podemos observar con mayor detalle el compromiso de las valvas, del espesor de las paredes, los movimientos, la alteración de los movimientos de las paredes en nuestro tema, que es isquemia miocardio, ¿no? Fuera de eso, vamos a ver. También hay otras cosas que vamos a utilizar la tomografía axial computada. La tomografía axial computada hoy en día ya incluso podemos hacer con opacificación de las coronarias y tratar de visual sin ser todavía un compromiso invasivo, porque aquí la inyección del contraste es periférica, no tenemos que entrar hasta adentro como es en la coronariografía. Entonces aquí podemos observar las alteraciones
si hay lesiones en las coronarias, etcétera, ¿no? Entonces se intenta un medio de contraste. El medio de contraste podemos ver lesiones obstructivas, y cuando no hay contraste incluso podemos ver calcificación de las arterias coronarias. La hacemos inicialmente en pacientes con dolor torácico atípico, ¿no? Pero con riesgo vascular puede ser intermedio o bajo, en los cuales queremos determinar. Bueno, la tomografía computada, entonces, como mencioné, nos pinta las coronarias, evaluamos si hay lesiones endoluminales para tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Y vamos a ver con detalle de eso en cardiología. Por último está la resonancia magnética, que esta nos sirve para evaluar con mucho mayor detalle alguna alteración que puede haber a nivel de las paredes del ventrículo izquierdo. Aquí necrosis pasadas, necrosis antiguas, podemos observar cambios morfológicos que en la tomografía no se puede observar, pero acá sí con ese detalle. Bueno, por último, cuando ya hay una duda, cuando hay un paciente con una angina de pecho o típica o atípica, pero con factores de riesgo presentes como la edad, factores de riesgo, hipercolesterolemia, etcétera, antecedentes de tabaquismo, dolor sugestivo, ¿no? Nosotros debemos llevar a la opacificación de las coronarias. Rápidamente vimos la distribución de las coronarias. Entonces aquí pintamos las coronarias y vemos si hay alguna alteración obstructiva, como en este caso. En la coronaria aquí hay una obstrucción que dificulta e impide el llenado del contraste en la arteria coronaria, ¿no? De acuerdo a cuál es el compromiso, nosotros vamos a evaluar si el compromiso de la arteria de la descendente anterior de la coronaria izquierda, etcétera, y a qué nivel está, para que se realice procedimientos. Ahora sí, por medio de cateterismo, se puede hacer implante de unos dilatadores que llamamos stent, ¿no? Para mantener dilatada permanentemente el área de obstrucción, si es que esto es posible. Entonces, esta coronariografía, la angiografía coronaria, podemos evaluar la severidad, las calcificaciones, si hay trombos intracoronarios, porque en eso nos llevaría a hacer terapéutica de anticoagulación, ¿no? Y aquí tomar decisiones. Esta angiografía, entonces, una vez visualizando las lesiones, se toman los procedimientos terapéuticos que pueden significar la vida del paciente. Por último, cuando dijimos que hay paciente con un dolor no típico o con dolor típico de cualquiera de los dos, nosotros finalmente, después de hacer el electrocardiograma, antes incluso de hacer todos los procedimientos que referimos, tomografía, coronariografía, hacemos el uso de los marcadores biológicos. La determinación de la creatina fosfoquinasa, hay una fracción MB, la elevación de esta a las 3 o 4 horas ya nos hace pensar un infarto de miocardio. Pero antes hay una elevación de la troponina, ¿no? De la troponina, esta se eleva tempranamente a las 2 horas, ya podemos encontrar alteración en esta. Ya no es la troponina T, y la troponina I, ya nos hace pensar en que ya hay un infarto, ya hay necrosis. Posteriormente podemos evaluar la TGO, la fosfatasa alcalina, pero los más importantes para el diagnóstico temprano de necrosis miocárdica, para tomar las precauciones y la terapéutica debida, son las enzimas CPK, fosfoquinasa, la troponina T, la troponina T. Bueno, una vez diagnosticado, entonces una vez diagnosticada la necrosis o la isquemia, hacemos los tratamientos correspondientes, que no viene al caso. Podemos hacer tratamientos inicialmente antiisquémicos, antitrombóticos, la revascularización, que hoy en día es el primer procedimiento que se hace, coronariografía, y si es factible, se procede a la revascularización, al implante de un balón y poner un dispositivo para dilatar esta zona de estenosis e incluso tal vez destruir la placa. Bueno,
Entonces ya posteriormente el tratamiento médico que hacemos, reposo, nitratos, antagonistas, beta-adrenérgicos, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, yo creo que hasta aquí lo importante en la terapéutica dijimos que si hay trombos detectables, el uso de antiagregantes para quitarse en forma crónica es importante. Los anticoagulantes, en este caso, incluso la administración directamente en las coronarias para tratar de disolver el trombo. Bien, muchachos, yo creo que rápidamente es una visión panorámica de esta patología tan importante hoy por hoy, que día a día se incrementa en la cantidad de casos que se presentan y ahora ya incluso iniciándose o presentándose a edad temprana, ya no a la edad que decíamos de 45, 50, 60 años, ¿no? Ya he visto personas con de 35, 30 años ya con procesos de isquemia miocárdica. Bien, yo que tengan muy buenos días, agradezco su atención, entonces ya estaremos reuniéndonos el próximo viernes en presencia, todos. Gracias, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, entonces, Gracias, doctor. gracias, hasta luego, pues que tengan buenos días.